Acabamos de dar cuenta ahorita es que el link que me envió, el Zoom, solo permite 183. Mm, Entonces, de todas formas, yo puedo tomar screen como siempre en la asistencia, pero hay esa diferencia que está tratando de ingresar y está enviándome como capturas, que es solo el mensaje, ¿no? Que solo 100 personas. ¿Somos 183? Sí, sí, doctor. Ujú. Ya. El link que usted había enviado permitía más. En realidad, el doctor Ramos, el coordinador del curso, envía un link a Zoom que es para más, claro, con capacidad ilimitada, algo así. Ya. Pero si No, no, bueno. doctor, para no hacerla más larga, alguien que esté aquí puede compartir pantalla para que ya empiece su teoría, porque justamente le envié el mensaje porque los que tenemos tesis, la teo es muy junta con la de psiquiatría, ¿A es qué hora literal tienen seguido. tesis? A veces si se aplaza mucho es 4:10 o 4:15 por ahí. Empieza. Ya. Ok, ok. Bueno, entonces que le compartan, está bien. Sí, sí, doctor, usted empiece su clase y ya nosotros compartimos la pantalla. Ok. A ver, me comentan si se puede ver la... Sí, doctor, ya se ve. Ya. Entonces, vamos a ver. Recording in progress. Ya, ok. Ahora sí. Bueno, entonces comenzamos. ¿Cuántos? Hay algunos que se están yendo y están reingresando. Traten de no irse, por favor. Bueno, un gusto, doctoras, doctores. Es un placer para mí realizar esta clase referida a la psicopatología de la afectividad y a la psicopatología de la atención. Como primer punto interesante e importante, hay que tomar en cuenta que todo lo que concierne a los estados afectivos, las emociones, los sentimientos, etcétera, durante muchos siglos fueron desestimados por los filósofos en un principio y después por los científicos cuando comenzó a constituirse la ciencia. De hecho, ustedes reconocerán esta imagen de Descartes que decía, la alegría procede de la opinión
de que se posee algún bien, la tristeza de que se posee algún mal o algún defecto. En pocas palabras, todo el aspecto afectivo era definido en términos cognitivos, en términos de pensamiento. Es decir, había una predominancia del intelectualismo, cognitivismo en términos contemporáneos. La afectividad era una parte de este intelectualismo y la parte más oscura. De hecho, muchos de estos filósofos o protocientíficos comentaban lo que se denomina forma confusa de la inteligencia. Por supuesto, esto fue mejorando a través de los siglos. eh, a ver, los que vayan y regresen, por favor, ¿ya? Esto fue mejorando a través de los siglos gracias a que pues aparecieron movimientos culturales, socioculturales, entre ellos, por ejemplo, la Ilustración en el siglo XVIII, que ya tenía sus precedentes en el siglo XVII, XVI, y pues fue cambiando todo lo que era, por ejemplo, la religión, Dios, a lo que es el hombre como centro de estudios, y por supuesto esto permitió de que la afectividad se separara y cobrara la notoriedad que merece. Y por lo tanto se fueron definiendo y precisando mejor cuáles son sus alteraciones y por supuesto su definición. Eh, Tanto es el hecho que conforme han ido pasando los siglos hasta la actualidad, aparece un neurocientífico que es Antonio Damasio, que titula un libro El error de Descartes, ya que, como entendemos, Descartes lo que nos decía, eh, proponía que existía una parte física, que es el cerebro, un dualismo, y una parte espiritual o mental, que pues que provenía de Dios, ¿no? Por el contexto de esa época. Pero en la actualidad, eh, este neurocientífico demostró con sus estudios, con los estudios correspondientes, que no hay una separación, que no se puede hablar de separación cuando hablamos entre lo mental y entre lo físico, que en este caso sería el cerebro. No podríamos hablar de un dualismo ya que están íntimamente relacionados. Y de hecho, en su libro nos habla que las emociones podrían ser el punto que intercede entre los dos, o la conexión entre los dos, y que de hecho regula y transforma todo lo que es nuestro estado psíquico. La afectividad tiene varias características, ¿no? Aquí se muestran las más importantes. Es subjetiva porque cada uno tiene y vive internamente esta afectividad. Lo que yo siento, lo que ustedes sienten, lo que cada uno siente es diferente y es propio. Tiene una trascendencia y una trascendencia porque cada una de las situaciones que suceden afectivas, emocionales, sentimentales, repercuten no solamente en nosotros, sino también en los demás y en las acciones que vamos a realizar con los demás. Y la universalidad, porque las emociones son las mismas aquí, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, eh, cuando hablamos de emociones, que lo vamos a precisar mejor, estamos hablando de lo más básico, ¿no? Que respecta a campo afectivo. Porque si ya pasamos a otros elementos, sí eh, sí puede tener una conexión con los aspectos culturales o incluso de personalidad. Dicho de otra forma, podemos estar alegres, podemos estar tristes, podemos estar ansiosos, aquí, y de la misma forma, alguien de la sierra, de la selva, alguien de Europa, alguien de Asia, alguien de Rusia, lo va a expresar igualmente. Y lo vamos a identificar.
Si alguien tiene sorpresa, lo vamos a identificar de la misma forma en cualquier parte del mundo. Si alguien está alegre, lo vamos a identificar así. Y finalmente, polaridad. Importante esto, polaridad, porque si bien es cierto, digamos que la polaridad hace referencia a dos cosas muy importantes, ¿no? A lo que es agradable y a lo que es desagradable. Cuando nosotros experimentamos una emoción y después es un sentimiento y así sucesivamente, esto linda entre lo que es agradable y entre lo que es desagradable, entre lo que es placentero y entre lo que no lo es. Esta polaridad siempre está presente en lo que respecta a la afectividad y es algo que tenemos que tener presente. Entonces, ya entrando al campo conceptual, la afectividad o vida afectiva, o también ya denominada holotimia, ese conjunto de experiencias evaluativas que definen y delimitan la vida emocional. Es el todo. Diría que es el denominador sobre el cual se desarrollan otros elementos más. Entre ellos, por ejemplo, la emoción. La emoción, ahí lo tienen, importante, es la reacción, es un sistema de alerta y que se experimenta de forma rápida, súbita, eh, desencadenada por algún estímulo interno o externo, pero ojo con esto, siempre se acompaña de un componente neurovegetativo. Por ejemplo, una alegría, una emoción de alegría, una emoción de tristeza o de ansiedad, todas, pero todas siempre van a estar acompañadas de ese componente neurovegetativo, lo cual lo define como, lo cual, digamos, resalta que es un estado emocional. Pero también tenemos los sentimientos. Los sentimientos en realidad vendría a ser la conciencia que tenemos, que tiene el yo, que tiene el individuo al experimentar cierta emoción. Cuando tenemos conciencia sobre esa emoción y entendemos que es causada por algo externo o interno y lo expresamos o lo verbalizamos, es cuando nos estamos refiriendo a sentimientos. Y entre ellos, por ejemplo, está el orgullo, el amor, los celos, la vergüenza. Pero también tenemos lo que es el estado de ánimo o humor. Ojo con eso, que estado de ánimo o humor son sinónimos. Ahí pongo también en inglés para cuando ustedes quieran buscar, quieran ver algún artículo concerniente, ese es el sinónimo, ese es el anglicismo. Eh, bueno, perdón, la palabra en inglés. Todo, ¿qué es lo que es entonces el humor o estado anímico? Es el tono, es el talante que tiene un individuo en un momento determinado. ¿Por qué digo un momento determinado? Porque un estado de ánimo no necesariamente es persistente. He aquí donde probablemente va a repercutir cómo es el individuo, dónde se está desarrollando el individuo. Puede tener en algún momento un estado de ánimo determinado en la adolescencia, pero cuando pasa la adultez, su forma de ver el mundo cambia y cuando ya es anciano, tiene otra forma de pensar. Y eso que experimenta en el transcurso de su vida y las situaciones o circunstancias que van calando progresivamente en él pueden hacer cambiar. Pero por supuesto, este estado de ánimo eh, es el que va a definir al individuo en el aspecto afectivo, ¿no? Y finalmente tenemos al afecto, que en pocas palabras es la forma en que se expresa todo lo que es la afectividad. Bueno, ahí lo dice de manera más específica, patrón de comportamiento observable que expresa los sentimientos subjetivos, ¿no? Es la forma en que nosotros vamos a observar todo esto que estamos conversando, ¿no? Digamos que estas son las formas más comunes de lo que corresponde o lo que compete a la afectividad, los elementos de la afectividad.
Y como siempre decía, estos transcurren en un polo entre lo que es agradable y entre lo que es desagradable. Pero ojo con eso, eh, el decir o el determinar qué es agradable o desagradable va a estar también definido por ciertas circunstancias, ¿no? Eh, lo que para mí es agradable no necesariamente es desagradable para otra persona. Y ahí está un claro ejemplo que ustedes pueden observar. Entonces, recapitulando, eh, toda emoción tiene sus niveles de respuesta. Como les decía previamente, tiene un nivel de respuesta fisiológico. Y ahí pueden ver las diferentes formas. Sensación de ahogo, opresión en el pecho, náuseas, vómitos, inestabilidad postural, elevación de la frecuencia cardíaca, taquicardia, mareos. Importante esto porque muchas veces estados emocionales persistentes que ya son anormales pueden confundirse con patologías físicas. Pueden confundirse, por ejemplo, con un infarto. De hecho, si vamos ya a lo que son trastornos mentales, un ataque de pánico, un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad, en algún momento puede tener estas manifestaciones somáticas que pueden hacernos confundir y de hecho a los pacientes les hace confundir, pensando pues que, por ejemplo, la taquicardia y las palpitaciones o la presión en el pecho y la dificultad para respirar se trata de un infarto o se trata de un problema relacionado con los pulmones. Ahora que estuvimos en la época de COVID, muchas personas que en realidad tenían ansiedad presumían por esas manifestaciones somáticas pues que presentaban un problema físico y no lo era. Desde luego, siempre es importante eh, delimitar las causas físicas y descartarlas para que podamos pasar recién a las causas psiquiátricas psicológicas. Hay un componente cognitivo, todo, todo, todo estado emocional, toda emoción tiene un componente cognitivo, es decir, los pensamientos. Por ejemplo, aprobar el examen, ganará Perú a Brasil hoy día, o mañana, perdón. ¿Tendrá COVID mi compañero? ¿Tendré COVID yo? Son preocupaciones cuando ya son persistentes, son pensamientos que van rondando que pueden acompañar a el estado emocional que se está presentando. Y por supuesto, también un tercer nivel de respuesta es el conductual. Y los tres niveles de respuesta son tres. Perdón, los tres niveles de respuesta son los que podemos ver ahí en la pantalla. Ante toda situación, ante todo estímulo, ante todo estresor, vamos a decirlo, va a haber una respuesta emocional. Y esta respuesta emocional tiene estos componentes fisiológico, cognitivo y conductual. Y diríamos que el conductual es la consecuencia o la finalización de esta respuesta emocional, que puede ser de tres formas. El individuo puede paralizarse, que es la menos frecuente, pero puede darse, pero generalmente van a darse de otras dos formas. Va a huir de la situación o va a enfrentarse a la situación. Es decir, supongamos que ustedes que ya están próximos a un examen, el examen es el estímulo, lo denominamos en todo caso estresor. Este estresor produce una respuesta emocional. Por ejemplo, ansiedad. Entendemos que la ansiedad tiene un componente fisiológico, entonces comenzamos a tener sudoración, comenzamos a sentir sensaciones en el pecho, de repente comenzamos a sentir que nos falta el aire o inclusive palpitaciones en las horas cercanas al examen. Comenzamos a pensar, esta vez podré terminar mi examen, esta vez podré aprobar mi examen. Esta vez el examen estará fácil, estará difícil. Esta vez me podré copiar. Obviamente que eso no es lo correcto, pero todas esas ideas se van suscitando, van apareciendo
en la psique. Y por supuesto, las conductas van a ser diversas, ¿no? Algunos de repente van a querer huir de esta situación, no se presentarán al examen. Otros, más bien, me enfrentarán la situación, no me importa, sea la nota que me saque, voy a dar el examen. Así recién haya estudiado hoy en la madrugada. Me sacaré lo que me saque. Y en otros, más bien, se paralizan. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero es probable. Hay muchos estudiantes, bueno, no muchos, pero eventualmente sucede que, o ustedes habrán observado, compañeros que están rindiendo el examen, le dan una ojeada y se paralizan. Simplemente no escriben, no lo desarrollan, se quedan ahí. O esto es más evidente de repente cuando hay algunas exposiciones, para que se entienda entonces cómo es la respuesta emocional. Pues es un gráfico para entender cuáles son las emociones básicas para que lo tengan presente. Ahora, aquí sí me gustaría detenerme unos minutos y me gustaría que ustedes me permitan responder esta pregunta. Dicho esto, y hablando de lo que es la afectividad, entendiendo que en la afectividad hay algunos elementos como las emociones, los sentimientos, el afecto, nos centramos ahora en lo que son las emociones, que es el punto de partida de lo que es todo el, el el estado de afectividad. Entonces, ¿qué son las emociones? Ya sabemos qué son las emociones, pero ¿para qué sirven las emociones? Yo quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Hay alguien de aquí que quisiera comentarme algo al respecto? Por favor. A ver, doctora Fiorella Sánchez. Doctora Fiorella, ¿alguien quería comentar por ahí? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Quién está hablando? Disculpe que no puedo ver porque estoy en pantalla Denis, conmigo. Denis Contreras, doctor. Ah, hola, doctor. Entonces, ¿para qué nos sirven Sí, las doctor. emociones? ¿Por Bueno, qué nos nos servirían? sirven para... es una manera también de poder interrelacionarnos con las demás personas, ¿no? De, de manifestar los sentimientos que uno tiene y también ser comprendidos por el grupo, ¿no? En ese aspecto social. Ya, bueno, sí, que hasta cierto punto las emociones nos permiten interaccionar con los demás, ya, pero no es en sí la respuesta, diríamos que sería más bien una consecuencia. Eh, Nosotros tenemos emociones, pero el interaccionar o no interaccionar con los demás, el socializar, ya depende más bien de otros factores y de intereses a veces incluso particulares. Las emociones tienen otro sentido. ¿De quién alguien más que pueda comentarme? Muchas gracias, doctor. Muy interesante su comentario. A ver, doctora Jocelyn, ¿usted qué opina? ¿Para qué nos sirven las emociones? Sí, doctor, ¿me escucha? Ya, yo tengo un concepto de que las emociones sirven también de una manera como para desarrollarnos con nuestro entorno, para expresar y también para de una cierta forma regular las relaciones que tenemos con los demás, con las personas que nos estamos desenvolviendo, con el medio donde estamos interactuando. Y más que todo para comunicarnos, para poder incluso realizar nuestra formación a lo largo de nuestra vida. Ese sería mi concepto. Ya, doctora, muchas gracias. Interesante lo que dice. Y ya,
Para comunicarnos, tenemos el lenguaje y para interaccionar con los demás, lo mismo, tenemos la facultad de poder tomar decisiones o tener, o nos puede llevar un interés para poder interaccionar con el otro. La forma de expresar las emociones de alguna forma, pero más principalmente secundaria, nos ayudaría a socializar, es verdad, eh, pero las emociones como tal tienen otro principio. Y bueno, aquí vamos a ello. Doctora Ángela, Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, solamente como un aporte, quizá también nos sirvan las emociones para entender la capacidad de respuesta que nosotros podemos tener, ¿no? De manera fisiológica frente a estímulos, por ejemplo, si nos encontramos de repente frente a un asalto, obviamente nos vamos a asustar. Es una emoción la cual va a reflejar o va a desencadenarse serio, o sea, ciertos tipos de modificaciones dentro de nuestro organismo y que internamente pueden hacer que se activen ciertos neurotransmisores para que yo pueda reaccionar frente a ello. Por ejemplo, la adrenalina, o sea, cuando nos roban, cuando nos asaltan o cuando, por ejemplo, el carro está por atropellarnos, tenemos reacciones que nosotros mismos no podemos predecir muchas veces, ¿no? interesante. Nos acercamos un poco más a la respuesta, ¿sí? De hecho, sí, vamos aproximándonos. Definitivamente cuando... A ver, Isabel López está ingresando. En realidad, las emociones estamos viendo, hay una respuesta emocional, ¿no? Con ese componente cognitivo, con ese componente conductual y ese componente neurovegetativo, fisiológico. Eh, pero este componente, esta respuesta, esta triada que compone esta respuesta, es la forma en que se advierte al cuerpo sobre algo, probablemente un estímulo que ha suscitado esta respuesta, ¿no? Yo lo definía antes. Nosotros tenemos un estímulo, muy bien, la doctora ha puesto el ejemplo, alguien que nos está robando, alguien que nos está asaltando, o simplemente un peligro inminente, inmediatamente se va a activar una respuesta emocional. Eh, a ver qué pasó. ¿Se nos ven las diapositivas? Perdonen, por favor. No, doctor. Sí se ve, pero solamente la diapositiva en la que dice para qué las emociones. Ok, a ver, vamos a ver. Ahora sí. ¿Ahora se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve, doctor. Ya, disculpen. Entonces, para no extendernos más, en resumen, las emociones son una forma en que nosotros hemos heredado a través de nuestros ancestros este instinto de supervivencia. En otras palabras, las emociones es la forma más avanzada que nosotros hemos podido heredar de nuestros ancestros para poder sobrevivir y para poder perpetuar nuestra especie. Nosotros tenemos emociones y estaba poniendo el ejemplo, aparecen estas emociones como un sistema de alarma, ya le estaba comentando, ¿no? Las emociones son un sistema de alarma que activa un componente fisiológico, cognitivo y conductual para poder adaptarnos a la situación que es inminentemente peligrosa. Entonces, hay un estímulo cualesquiera, un perro que nos puede morder, alguien que nos va a robar, una combi asesina o un carro que por ahí está transitando a toda velocidad. Eso es un estímulo inminentemente peligroso que va a activar este sistema de alarma que son las emociones. Pero este sistema de alarma, que son las emociones, eh,
aparece con el objetivo de poder adaptarnos a estas circunstancias y poder equilibrar nuestra, eh, nuestro yo ante esta nueva situación que se está presentando. Entonces, aquí está las definiciones. Por los estudios nos dicen tres cosas. ¿Qué es lo que nos ha permitido sobrevivir y perpetuar nuestra especie hasta el momento? Uno, que podemos hacer una separación o delimitamos lo que somos nosotros y lo que son los demás. Ustedes me dirán, pero estamos en un mismo lugar y vivimos en una misma ciudad. Sí, estamos juntos, pero no revueltos, ¿no? Dicho de forma coloquial. Mantenemos siempre un equilibrio. Nuestro yo tiende a la homeostasis. Siempre tiende a la homeostasis. Y en tercer punto, nos acercamos a las que son cosas ventajosas, oportunidades y evitamos lo que son las amenazas. Si esas tres cosas se cumplen, nosotros aseguramos la supervivencia. De lo contrario, si esto no se cumple, aparece lo que es el sufrimiento. Ahí aparece el sufrimiento y el sufrimiento es un sistema de alarma. Es decir, con el transcurrir de los miles de años, desde nuestros ancestros homínidos más primitivos, desde lo que somos en la actualidad, se fue constituyendo un sistema fisiológico tan complejo y preciso que definió que haya respuestas físicas, fisiológicas, que permitan advertirnos de las cosas que nos alejan de estas estrategias de supervivencia. Y hoy en día esas estrategias de supervivencia también las podemos delimitar, pero entendámosla. Por ejemplo, podemos nosotros querer, y creo que todos lo tienen, tener nuestro espacio, ¿no? Aquí, incluso estando casados o teniendo ustedes enamorado, enamorada, no quieren estar todo el tiempo con él, ¿no? O con ella. Hay siempre esa tendencia a distanciar, a delimitar, mejor dicho, el uno con el otro. Pero esto no siempre es posible, porque de alguna forma uno con otros estamos relacionados y en algún momento nos tenemos que juntar así no queramos. Y no necesariamente en el aspecto físico, ¿no? Sino también en otros sentidos. Mantener un equilibrio. El equilibrio no siempre es posible, porque las situaciones son cambiantes. Podemos acostumbrarnos de repente a resolver adecuadamente un examen, pero viene un profesor o viene un nuevo año y la forma de realizar ese examen es diferente. Entonces, podemos estar acostumbrados a una cosa, pero las cosas siempre son cambiantes. Y eso ya nos enciende una alarma. Lo primero también nos encendía una alarma. Y lo tercero, podemos tener expectativas sobre algunas oportunidades, por ejemplo, oportunidades de trabajo. Pero una vez que obtenemos esa oportunidad y la logramos, de repente no se cumplieron las expectativas y nos desilusionamos. Nuevamente se prende un sistema de alarma. Podemos evitar amenazas. Es decir, podemos evitar, por ejemplo, que nos roben, podemos evitar de que nos decepcionen hasta cierto punto, porque de alguna u otra forma hay cosas que no podemos evitar, como por ejemplo es la enfermedad, como por ejemplo es el envejecimiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a experimentar eso, también se enciende un sistema de alarma y comenzamos a sufrir. Y todo esto, porque es importante, porque justamente las emociones tienen estas características. Siempre, al ser un sistema de alerta, nos mantienen en alerta, en vigilancia. Ustedes hoy día, al terminar su clase, observen. ¿Por qué no sé si en alguna ocasión les ha pasado que van a un ambiente de meditación, de relajación o incluso para rezar, orar, y le viene a la mente qué voy a hacer más tarde, qué voy a comer más tarde, qué me voy a comprar mañana, y qué examen rendiré, habré entendido lo que el doctor Lee me dijo, etcétera?
es siempre un sistema de alerta que está siempre vigilando lo que puede suceder que nos podría causar un problema. Otra característica es que es sensible a la información negativa, es decir, siempre nosotros vamos a denotar mejor las situaciones o experiencias negativas que las experiencias positivas. Es muy importante este almacenamiento, es decir, eso se conjuga con lo anterior. Estas experiencias negativas las vamos a consolidar mejor en la memoria, se almacenan mejor en el hipocampo. Es por eso que recordamos mejor las cosas malas que las cosas buenas. Cuarto, lo negativo triunfa siempre sobre lo positivo en el sentido neurocientífico. Es decir, todas estas situaciones negativas que se han almacenado van a ser mejor evocadas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que no volvamos a cometer el mismo error. El objetivo es que al advertirnos con este componente neurofisiológico, palpitaciones, sudoración, intranquilidad, náuseas, vómitos, opresión en el pecho, nos alejemos o, en todo caso, afrontemos de la manera más adaptativa posible esa situación o estímulo que nos provoca esto. Y esto pues siempre genera una memoria, una huella de memoria, perdón, en nuestro cerebro. Por más que nosotros incluso hayamos ya superado un evento traumático, por ejemplo, un asalto en donde nos robaron el celular, siempre queda un rezago, un remanente, que está ahí presto a activarse cuando sucede una situación parecida. Y esto origina un círculo vicioso. Porque si comenzamos a pensar en esto, se origina una emoción, esta emoción una conducta y esta conducta nuevamente nos hace pensar y así sucesivamente, ¿me entienden? Entonces, el objetivo de las emociones es básicamente permitir adaptarnos. Las emociones permiten adaptarnos, nos permite mantener un equilibrio, nos permite estar bien, mantener en homeostasis nuestro yo, el desarrollarnos. Es una forma en que nosotros podemos adaptarnos a las situaciones, a las circunstancias. Y de hecho, como ustedes podrán entender, las emociones tienen que ver mucho con la memoria. Acuérdense, yo les pregunto ahorita, acuérdense qué es lo que pasó cuando tu enamorada te terminó, probablemente, ¿qué comiste ese día? Probablemente me lo van a decir. Pero si yo les digo, ¿qué comieron el día lunes de la semana pasada? De repente ni se acuerdan. Porque justamente existe lo que se llama ese sesgo de negatividad. Ese sesgo de negatividad se mantiene y está presente porque las cosas malas, al advertirnos y recordar, el evocar y el consolidar las situaciones negativas, nuestro cuerpo eh, va a propiciar que no volvamos a cometerla. De hecho, esa es la intención, que no volvamos a cometerla, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y es así que estos pensamientos negativos o estas sensaciones negativas están circulando una y otra vez, y en ocasiones pues son el inicio de lo que puede ser una tristeza patológica, una ansiedad patológica y de repente un trastorno mental si es que hay una predisposición. Ojo con eso, ¿sí? Esa es la importancia de por qué están las emociones. Entonces, cuando hablamos de emociones anormales, podemos decir, primeramente, ¿qué es la ansiedad? No voy a repetirlo. La ansiedad también es un sistema de alarma, pero ahí lo pueden leer y entender mejor. Quizás aquí lo más importante es diferenciar cuando hablamos de una ansiedad normal y una ansiedad patológica. De todos los estados emocionales, la que más suele presentarse y la que más aparece en todo individuo es la ansiedad, antes que la tristeza, antes que la alegría, u otra, eh, porque justamente es la que más permite advertirnos de alguna situación de peligro o circunstancia externa que pueda poner en desequilibrio a nuestro yo.
Entonces ahí se ven algunas características, ¿no? La ansiedad normal son episodios poco frecuentes, siempre ante una situación conocida, una situación delimitada, y es, por supuesto, tiene una duración limitada. La ansiedad patológica, por el contrario, son episodios repetidos que inclusive pueden perpetuarse en el tiempo, de alta intensidad, se experimentan con mucha intensidad, tienen una duración prolongada. eh, la situación o el estímulo estresante es esperable en la ansiedad normal, es decir, por ejemplo, cualquiera de los que estamos presentes ante un examen que vamos a rendir, vamos a sentir ansiedad, pero no sería normal que sigamos sintiendo ansiedad una vez terminado el examen. Que hayamos rendido el examen hoy día a las 2 de la tarde y el sábado a las 7 de la noche sigamos sintiendo ansiedad. Eso ya sería una ansiedad patológica. O que haya una reacción desproporcionada, es decir, se presenta el examen, sentimos ansiedad, pero sentimos ansiedad por unos minutos, después viene un amigo, una amiga, conversamos y se nos va pasando. Pero en la ansiedad patológica la reacción es desproporcionada. Se presenta el examen y tenemos palpitaciones, tenemos opresión en el pecho y muchas veces, a veces, ganas de mencionar o incluso algunos podemos presentar diarrea. Puede pasar, dolor de cabeza o un ataque de pánico, ¿no? Eso ya no es normal. Ese es un estímulo que es el examen, produce una respuesta desproporcionada. Y por supuesto, la ansiedad patológica va a interferir profundamente en el funcionamiento del individuo, no así la ansiedad normal. Y bueno, y después en lo que respecta al estado de ánimo, ya lo habíamos mencionado, ahí hay algunas características que pueden ser observables en la diapositiva, pero el estado de ánimo normal es lo que denominamos eufemia y está en un espectro. Lo vamos a denominar también desde un punto de vista dimensional, que va desde la hipotimia, la que es la tristeza, hasta la hipertimia, que es la euforia. Que son estados que en algún momento podemos experimentar, pero como vuelvo a decir, si estos estados de ánimo, ojo que estamos hablando de estados de ánimo, ya no estamos hablando de emociones, suceden en un momento preciso, ante un estímulo preciso, no pasa nada. Pero si estos persisten en el tiempo, ya es otra cosa. Entonces, es así que si estas alteraciones persisten, ya estaríamos, por ejemplo, ante una alegría patológica, ante un humor disfórico, ante una tristeza patológica. Es así que, por ejemplo, la alegría patológica, ahí hay algunas características, sería un ánimo elevado, tendríamos un estado de euforia, que no es proporcional a lo que nos ha provocado esta alegría, ¿no? No sé, por ejemplo, pues, eh, a ver, sacarte un 20 y estar completamente eufórico, ¿no? Al grado que, no sé, pues, eh, te sacas el polo y comienzas, no sé, a, a vitorear porque has tenido esa nota. Por supuesto, hay situaciones extremas que ya tienen otra connotación cultural, pues tendríamos que distinguirlas, ¿no? Pero en la alegría patológica habría eso. Em, Uno que lo común a todas las siguientes posibilidades de alteraciones del estado de ánimo es que todas pueden presentarse ante un estímulo determinado, pero de forma desproporcionada. Todas van a ser persistentes en el tiempo. Y tercero, todas van a producir un mal funcionamiento o van a interferir con el funcionamiento del individuo. Entonces, ahí ustedes pueden observar de qué se trata cada una de ellas. Importante resaltarlo, ¿no? Que la alegría patológica y la tristeza patológica, digamos que serían son formas que se expresan en ciertos trastornos mentales, como ahí se pueden observar,
principalmente en el trastorno bipolar, también en la depresión unipolar, en algunas depresiones secundarias, si es que hablamos de tristeza patológica. El humor irritable, que es como se observa en la diapositiva, enojarse fácilmente, puede presentarse en varias situaciones, en el aspecto psiquiátrico, en un trastorno bipolar, en un trastorno de personalidad, pero también en un trastorno de ansiedad. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad puede enojarse fácilmente ante las situaciones. Irritabilidad significa eso, ¿no? Y ojo, que aquí estamos hablando siempre de humor o estado de ánimo, que es el estado que normalmente, el estado basal, que el estado de ánimo es el estado afectivo basal que tiene todo individuo, dicho de otra forma. Y quizás aquí lo que sí tendría que resaltar es la disforia, humor disfórico. Daniel nos dice que la disforia son estas cuatro cosas. Expresiones de una tensión subjetiva. Cuando hablamos de disforia hay una tensión subjetiva. Muchas veces los pacientes lo definen como una tensión que se siente en el pecho, una tensión que no se puede definir, delimitar completamente. Hay una irritabilidad también subjetiva, ahí se acompaña de irritabilidad. Hay conductas agresivas, de hecho, esta tensión puede proyectarse hacia otras personas con agresividad. Y hay una suspicacia es decir, de que tengo la idea de que otra persona me puede hacer algo, o que otra persona de forma oculta quiere hacerme algún tipo de daño o perjuicio. Entonces, estas son las alteraciones del estado de ánimo. Pero ya que estamos hablando de emoción y humor, veamos cuáles son las diferencias. Ojo con esto. Podría ser pregunta de examen. Emoción y humor. Emoción, ya decíamos, un estímulo cualesquiera produce una respuesta. Esta respuesta es una emoción, una respuesta emocional que ya tenemos, que ya sabemos cuáles son sus componentes. Cognitivo, cognitivo, fisiológico, conductual, ¿no? ¿Cómo la diferenciamos del humor? Perdón. Es el estado basal que tiene el estado afectivo basal del individuo. La instauración es brusca en la emoción, en cambio el humor es lenta, progresiva. La duración es transitoria en la emoción, es más persistente en el humor. El factor desencadenante de la emoción es frecuente y aparente, o sea, es normal que nosotros nos sintamos alegres al ver a alguien que no vemos de mucho tiempo. Sería más bien raro que sintamos ansiedad porque no veamos de tiempo. En cambio, el factor desencadenante en el humor no necesariamente es frecuente, o es menos frecuente porque no necesariamente tiene un desencadenante, o aparentemente, presuntivamente podría decirse que sí, pero no. Como lo decía, el humor es un estado basal que tiene, un estado afectivo basal que tiene el individuo. La extensión, la emoción al ser transitoria, muy visceral y repentina, dura poco tiempo y no va a tener ese tiempo para poder contaminar, que se quiere utilizar esa palabra, el resto de funciones psíquicas. En cambio, el humor sí podría de alguna forma acoplar a otras funciones psíquicas, otros aspectos del sujeto. En la elaboración cognitiva ya hemos visto que sí, ¿no? Se presenta alguien que nos puede robar y vamos a pensar, nos va a robar, me va a matar, ¿qué más me va a hacer? En el humor con mucha mayor razón porque va a tener mayor duración, ¿no? Y los síntomas físicos en la emoción son neurovegetativos. En el humor, ojo con esto, eso puede ser también una pregunta de examen, no solamente son vegetativos, de hecho va más allá de los neurovegetativos, tienen que ver más con las tendencias instintivas. Es decir, por ejemplo, mm, cuando hay una alteración del estado anímico, como por ejemplo una tristeza patológica, se va a ver alterada, por ejemplo, el sueño o por ejemplo la libido, ¿no? Los ritmos circadianos, situaciones que no están alteradas en la emoción. Entonces,
Pasamos a ese tercer punto que es el afecto, y el afecto, pues, es la expresión de de todo este componente afectivo que estamos relatando, y podemos cuantificarlo con estas características. Tiene una amplitud, por supuesto que tiene una amplitud, tiene una intensidad, puede ser más o menos intenso, tiene una tonalidad y tiene una resonancia, es decir, otras personas pueden percibir cómo se está presentando este efecto. ¿Y por qué? Porque la expresión normal se denomina efecto adecuado, eso sí, pero esta expresión del afecto generalmente es a través del lenguaje no verbal o mímico. Cuando nosotros experimentamos ciertas emociones, las vamos a expresar, por ejemplo, alegría, ¿no? Con una sonrisa. Cuando experimentamos tristeza, con llanto. Y si tenemos una tristeza extrema, incluso hasta podemos sollozar, ¿no? Y esto va a ser evidente a través de nuestras expresiones faciales. ¿Mm? Ojo con eso. Y en las alteraciones del afecto, pues, tenemos varias posibilidades. Aquí resaltar algo importante. Eso es también, tenemos que verlo desde un punto de vista dimensional. Ojo para ver las alteraciones. Diríamos, pues que cuando la persona no expresa o reduce, restringe, no expresa completamente sus emociones, habría un afecto restringido. Cuando la expresión es casi ausente o ausente, estaríamos frente a un efecto aplanado. Un intermedio entre lo restringido y lo aplanado sería el afecto embotado. Pero hay otras posibilidades. Más bien, a veces podemos expresar este aspecto emocional de una forma que no es la acorde al estímulo que lo ha provocado. Es decir, por ejemplo, que nos den la noticia, el estímulo es la noticia, pues que se murió nuestra mascota y comenzamos a reírnos, ¿no? Es un afecto inapropiado, eh, pero a veces puede suceder, y eso es lo que se llama la paratimia. Y el afecto lábil es el cambio brusco de un efecto a otro, de un afecto a otro, la variabilidad anormal en el afecto, para que lo tengamos presente. Entonces, en lo que respecta a la anormalidad del sentimiento, aquí, debido a su riqueza psicopatológica, el doctor Honorio Delgado, un psiquiatra de mucho prestigio de nuestro Perú, de- de- que viene del siglo XX, pero que hasta ahora tiene bastante vigencia. Recordemos que lo clínico casi nunca se pierde en el tiempo, más bien es algo que no cambia, ¿no? Más bien que se complementa con la tecnología de hoy en día. Es por eso que aquí les tratamos de presentar esta exquisitez que se tenía para poder distinguir algunas alteraciones psicopatológicas que otros autores no suelen precisar. Así tenemos la excitabilidad afectiva, eh, tenemos el estupor emocional, tenemos la apatía. Cuando hablamos de alteraciones en la intensidad, aquí el denominador común es la intensidad. ¿Cuánto el estímulo del estímulo se necesita para que se produzca una respuesta emocional? En el primer punto de excitabilidad afectiva va a ser, por ejemplo, necesario un estímulo muy grande para que se produzca una respuesta. Incluso siendo muy grande es insuficiente. O va a haber una respuesta desproporcionada ante este estímulo que se está realizando ante una persona. Entonces, dicho de otra forma, la excitabilidad afectiva, una alteración de la afectividad, es una producción de emociones desproporcionadas con el motivo, ¿no? Viene un estímulo y hay una producción desproporcionada de la emoción. No sé, por ejemplo, que te digan, no sé, tu mascota ha acabado
de comer su alimentación, acabas de comer perdón, bueno, sus alimentos, ¿no? Y comienzas a estar eufórico, ¿no? No tendría mucho que ver. Eh, o los estímulos son insuficientes, incluso para que se produzca esta respuesta emocional. Y después entre el estupor emocional ante una situación extrema, grave, por ejemplo, que nos roben o que se nos pierda el celular, que a veces suele suceder, podemos tener transitoriamente y momentáneamente, podemos experimentar afectivamente, afectivamente podemos tener una pérdida transitoria de cualquier tipo de de expresión afectiva. Se nos perdió el celular y transitoriamente estamos como anestesiados en el aspecto afectivo, pero eso es algo transitorio. ¿Qué es lo que lo diferencia de la apatía? En donde hay una incapacidad prolongada de experimentar esta afectividad, de experimentar sentimientos, emociones. Mientras que una es transitoria, la otra es permanente. Ojo con eso. De la regulación, ¿cómo se regula la emoción? Está la habilidad afectiva. Aquí hay causas insuficientes o inadecuadas que han provocado una expresión afectiva. Una causa insuficiente, un estímulo insuficiente ha provocado una respuesta emocional. No sé, por ejemplo, que suene algo y comenzamos a reírnos. O inadecuada, eh, no sé, que por ejemplo alguien nos cuente qué le sucedió ayer a su amigo y nosotros comenzamos a llorar. Ojo que en la labilidad afectiva siempre tenemos que tomar en cuenta eh, el estado basal previo, ¿no? El estado basal con el cual encontramos a la persona. Y en el interaccionar con la otra persona es lo que se va a dar esta respuesta, y esta respuesta insuficiente e inadecuada es lo que se va a llamar la habilidad afectiva. Y la diátesis explosiva, en resumen, es lo que sucede, por ejemplo, con los niñitos, pues, que hacen su pataleta, ¿no? Que quieren que le compremos un caramelo, un juguete, y ellos no hacen caso y se tiran al piso, comienzan a llorar, tiran las cosas, y pues hacen su rabieta. Eso es lo que se denomina diátesis explosiva. No hay una buena regulación emocional. Ojo que no solamente va a pasar con los niños, puede pasar en adultos, en situaciones no necesariamente intensas. Va a depender mucho aquí también de la personalidad, por supuesto. Hay otras alteraciones como es la ambitimia, experimentar a la vez sentimientos opuestos. Siento alegría y siento tristeza a la vez. Cambio de afectos. Y esto se da en situaciones más de tipo orgánica, también tiene algunas causas de epilepsia, por ejemplo, en donde progresivamente se va cambiando la personalidad y en donde también se involucra pues la afectividad. Pero siempre esto está relacionado con lo que sentíamos hacia una persona, es decir, hacia mi papá, yo siempre he sentido amor, cariño, respeto, pero como consecuencia de alguna situación, circunstancia, esto ya no es amor, respeto, sino más bien es odio, esto es rabia. Esto se puede presentar también en pacientes que tienen trastornos de personalidad, y uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad, en donde hay una inestabilidad emocional, en donde se puede dar justamente este cambio de afectos. Y la catatimia, algo muy importante, que ya lo decía previamente, bueno, en cierta forma lo dije, cuando el estado afectivo va a comprometer el resto de la psique. Este compromiso de la psique va a cambiar la forma en que pensamos, por ejemplo, o la forma en que actuamos finalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, un estado depresivo, una depresión,
Alguien que tiene una depresión, inicialmente tiene un ánimo triste, un estado de ánimo triste, comienza a tener ese interés por las cosas, pero progresivamente esto va abarcando sus pensamientos, la persona piensa que no sirve para nada, piensa que es una inútil, comienza a presentar conductas fuera de lo habitual, ya no quiere salir, se encierra en su cuarto, ya no se baña, ya no se viste, tiene un mal aliño, ya no quiere comer. Comienzan también a transformarse los hábitos que son los que normalmente existían. Entonces, en resumen, la afectividad es el todo, es la vida emocional total del individuo. El ánimo o lo que denominamos también humor es el estado emocional basal del sujeto. El afecto es la expresión externa del estado de ánimo. La emoción es la respuesta brusca, aguda, transitoria ante una situación o estímulo cualesquiera que se presente, mientras que el sentimiento es la experiencia subjetiva de esta emoción, que tiene mayor duración. Y esto pues constituye nuevamente lo que es la afectividad, ¿no? Para que podamos entenderlo. Y bueno, finalmente pasando a lo que es eh, la atención es algo que se vincula íntimamente a lo que es la conciencia. Si es que nosotros hablamos de atención, ustedes ya han tenido, si mal no recuerdo, esta clase de conciencia. De hecho, la atención diríamos que es la forma en que la conciencia enfoca a un determinado estímulo, enfoca a un determinado lugar, espacio y tiempo. Es como decir que tenemos una linterna, la linterna vendría a ser la luz, vendría a ser la conciencia, y esta conciencia, el lugar donde alumbra esta conciencia vendría a ser eh, esta, esta, esta función, que es la atención. Y siendo más preciso, pues sería el foco de atención. Por eso ahí dice que es estrechamente ligada a la conciencia. Eh, la atención permite controlar el flujo de procesamiento de la información, por supuesto. Es el punto de partida de toda la información que se encuentra en el exterior. En la atención, mediante y a través de la atención, nosotros vamos a captar, recepcionar toda la información que se nos está brindando minuto a minuto, por los diferentes estímulos que se están suscitando en cada minuto, cada segundo. En este momento está el estímulo de la presentación que yo les estoy dando, está el estímulo de lo que de repente por ahí está pasando en el lugar donde estén, un sonido del pajarito, del carro, del avión, no sé, de las cosas que estén pasando ahorita en su entorno. Entonces, todo eso, toda esa información o estímulos van a ser captados a través de lo que es esta atención. Y la conciencia va a poder captar esta información a través de esta atención, a través de la atención. Y engloba tres conceptos, ¿no? Que es el alerta, ¿no? Por supuesto, si es que no estamos alerta, nada es posible. No vamos a poder aprehender la información que se nos está presentando en determinado momento. Una vez que nosotros captamos eh, determinada información o estímulo que se nos está presentando, vamos a seleccionarlo, ¿no? Porque no es que vamos a seleccionar todo lo que se nos está presentando. En este momento ustedes están centrándose, focalizando solamente en mi voz y en lo que yo les estoy exponiendo. Hay una selectividad. Y finalmente,
va a haber una intencionalidad, preparación para la acción. Por supuesto que esto tiene mucho más fácil porque una vez que la atención se lleva a cabo, hay una selectividad, hay una focalización, siendo redundantes del foco de atención, esto va a pasar a la memoria, y no necesariamente, y no solo a la memoria, sino que se va a activar también otros procesos mentales, en donde participa la misma percepción, ¿no? En donde participa también las emociones, quién sabe, porque de repente ese estímulo nos ha provocado una respuesta emocional y así sucesivamente. En pocas palabras, como pueden ustedes darse cuenta, eh, los procesos mentales para fines de aprendizaje didácticos son necesarios separarlos, pero todos están íntimamente relacionados y solapados. Entonces, estas son las propiedades de la atención. Con el gráfico a continuación lo van a entender mejor, pero para que lo tengan presente, de repente, eh, las dos últimas que son cualidades de la atención, importantes a tenerlas en cuenta, el curso de la atención, el comportamiento temporal de la atención a lo largo de la tarea, ¿no? ¿Cómo nos comportamos en el transcurso de lo que estamos nosotros atendiendo? Por ejemplo, ustedes, durante el transcurso de mi exposición, ¿han estado completamente atentos o de repente han estado viendo su celular, han estado comiendo o han estado conversando con sus amigos, etcétera, etcétera? La agudeza de la atención, la capacidad de captar los estímulos, es decir, nosotros podemos captar, atender un estímulo determinado y comprender ese estímulo, comprender que ese estímulo es A o B o C o D, o todos a la vez. Entonces, para entenderlo mejor, si pueden ver, ¿no? Y estamos terminando, por favor me comenten si se puede ver. Sí, Sí, doctor. Es un poco burdo de repente, pero para que se entienda mejor. Aquí está el individuo, ¿ok? Este individuo tiene diferentes estímulos. Bien, uno de los estímulos puede ser el sonido de un pajarito, pasa el avión, también puede ser un estímulo interno, lo que está pensando, o puede ser lo que una persona le está diciendo en ese preciso momento. Todos esos estímulos, al conjunto de todos esos estímulos, es lo que llamamos el campo de atención. Ese es el campo de atención. De ese campo de atención nosotros tenemos que focalizarnos en solamente uno, que es justamente el foco de atención. Si ese estímulo provoca una respuesta en el individuo, entonces vamos a decir que hay un umbral de atención. ¿Por qué? Porque es necesario una determinada intensidad de un estímulo para que se provoque la atención, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, les hablo, doctores, esto es así, la atención es así, la atención es así, y no enfatizo las cosas que les estoy diciendo, probablemente la atención no se va a llevar a cabo. Su atención no se va a llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros queremos captar la atención, tenemos que entender que hay un umbral de atención. Y este umbral de atención es lo que va a permitir que la persona atienda, captemos su atención. Pero también existe otra característica de la atención, que es la tenacidad. Ustedes todo este tiempo me han estado escuchando, han persistido en esa atención y eso es lo que se llama concentración, la tenacidad de la atención. Pero en algún momento de repente, no sé, eh, estaban quizás caminando y advirtieron pues que había una piedra por ahí o quién sabe, eh, un obstáculo
y tuvieron que pasar de un foco a otro foco, que es lo que se llama flexibilidad de la atención. Pasamos de un foco, que es en este caso la atención a la clase, a otro foco que es evitar pues chocarnos con algo o y toparnos con algo al estar caminando. Entonces, en los componentes de la atención va a dar lugar a diferentes tipos de atención, ¿no? Que bueno, esto es algo que también ya lo hemos estado conversando. Va a haber una selectividad, va a haber una atención sostenida, una atención focalizada, una atención alternante o dividida, ¿no? Que eso ya lo podemos profundizar más con la lectura. Y finalmente esto, la psicopatología de la atención según el doctor Honorio Delgado, tenemos algunas posibilidades. Elevación anormal del umbral de la atención. Decíamos que hay un umbral, ¿no? El umbral normal eh, necesario para que una persona atienda. En algunos individuos que tienen problemas mentales es necesario un estímulo mayor porque su umbral está muy elevado para captar su atención. Por ejemplo, el paciente psicótico que está escuchando las voces o que está con los pensamientos que piensa que otra persona le va a hacer daño o que tú le vas a hacer un daño. Su atención va a requerir, para captar su atención, vamos a requerir un mayor estímulo, una intensidad de estímulo mayor, indiferencia anormal de la atención. Eh, Ante ciertas circunstancias y dependiendo de las situaciones, incluso de nuestra personalidad, nosotros podemos ser indiferentes ante ciertas personas, ante ciertas situaciones y circunstancias. Pero la indiferencia normal es la disposición para interesarse por los acontecimientos. Y aquí los acontecimientos que se suscitan o que se presentan eh, son los que normalmente producirían una tensión en cualquier persona. Pero la persona tiene una disposición a no prestar atención. Esto puede suceder en pacientes, por ejemplo, que tienen un negativismo, que suele suceder, o un oposicionismo, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes o los niños que están enojados, o ustedes mismos cuando están enojados. Alguien les está hablando, alguien les quiere comentar algo, ustedes simplemente son indiferentes. Por supuesto, estas son condiciones normales, pero en condiciones patológicas, hablamos pues de un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, un paciente con un problema afectivo que está inmerso en sus rumiaciones, en sus delirios, las alucinaciones, pues y que concluye simplemente no hacerte caso. Fácil fatiga de la atención es cuando nosotros hemos focalizado nuestra atención, por ejemplo, ustedes han focalizado su atención conmigo durante todo el tiempo que estoy exponiéndoles, pero de un momento a otro ya se cansaron y ya simplemente quieren que termine. Eso sería lo normal. Pero cuando hablamos de una alteración psicopatológica, fácil fatiga de la atención, significa que no ha pasado ni 2 minutos y el paciente, o ni un minuto, el paciente ya se cansó. No le interesa quién esté, si eres el médico, si eres su mamá, su papá. Se para, simplemente se para y se va. Distraibilidad de la atención. Ahí veían el muñequito con diferentes estímulos. En la distraibilidad, en la atención nosotros focalizamos, nos centramos en un estímulo determinado y filtramos el resto de estímulos. En la distraibilidad es más bien hacerle o tratar de hacer caso a todos los estímulos que se están presentando en la conciencia del individuo. Eso es la distraibilidad, que suele suceder principalmente en pacientes que tienen ansiedad, en pacientes que tienen estados maníacos, maniformes, y también en algunos pacientes con estados psicóticos. Y después, finalmente, está la hiperprosexia, estar en un estado de constante atención a algunas sensaciones, la frustración del objetivo, es decir, el individuo tiene la intención de atenderte, no llega a atenderte, también por ejemplo, por alucinaciones, una voz que le está hablando
o por otras situaciones que están pasando en su entorno. Se frustra que se focalice la atención en un estímulo determinado. Y la perplejidad normal, y finalmente, es una alteración de la agudeza. Recuerden que hablamos de la agudeza. La agudeza es la capacidad que tenemos de distinguir el foco de atención que se nos está presentando, el estímulo que se nos está presentando y comprender el estímulo que se nos está presentando. El estímulo, podríamos entonces decir, es la voz del doctor, el estímulo es la diapositiva, el estímulo es el sonido de la mosca, el sonido del avión, el sonido de mi abuelita, el sonido de mi amiga, etc. Entonces, en la perplejidad normal no hay capacidad de poder hacer esa distinción, no hay esa agudeza de poder hacer esas precisiones. Y pues, doctores, esto sería todo lo que tenía que comentarles el día de hoy. Y termino con esto, eh, ya que hemos estado comentando lo que es la afectividad, teniendo en cuenta una de sus características que es la polaridad. Hablamos entre lo agradable y lo desagradable. Importante lo que nos decía Seneca, es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. Muchas gracias. Bueno, con esto culminamos. No sé si hay alguna pregunta, duda, algo que me quisieran comentar, preguntar, decir, agregar. Doctora Jocelyn. No, doctor, todo claro. No sé si alguien tenga una pregunta, lo puede poner en el chat también. Todo claro, doctor. Ok. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores, yo le voy a pasar la clase a la doctora, a la delegada, y nos estamos viendo en un par de semanas. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Y recuerden lo que hemos aprendido hoy día de las emociones. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Recording stopped.